Mucha gente se acerca a mí preguntándose cómo seré en clase. Si en las redes soy del modo que ya se conoce. Y la única forma de hacérselos ver es precisamente con fragmentos de una clase. Lo que estás a punto de ver y escuchar son fragmentos de una de mis clases recientes. Por respeto a la intimidad del alumno, he omitido cualquier dato que pueda identificar. Su identidad carece de relevancia para los fines con los que publico los fragmentos en los que mi propia voz acapara el discurso. La difusión pública de un conocimiento específico en materia de creación literaria es la meta que persigo. Ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Tu apoyo me dejará seguir haciendo este contenido que tanto te gusta y te forma como un escritor profesional. Casi siempre te digo todas esas cosas cuando te encargo los ejercicios, ¿no? No sirve de nada que me lo digas todas las clases, ¿eh? Pero si me lo vuelves a decir, punto menos. Recordando. Nos dimos cuenta, en tu texto anterior, nos dimos cuenta de que tú no estabas siendo consciente de qué es lo que estaba transmitiendo, qué mensaje estaba transmitiendo tu historia y cuáles eran las razones que tenía tu protagonista para conducirse de la manera en que se conducía. Que tienes que controlar más qué es lo que estás contando y qué es lo que está pasando. Tienes que saber qué significan las acciones que los personajes realizan, qué significan las cosas que dicen. Tienes que ser capaz de entender tu propia historia a todos los niveles. Una cosa es los hechos y otra cosa es lo que significan. Una cosa es la palabra y otra cosa es el significado de la palabra. Significado y significante. En la historia, el significante son los hechos. Es lo que pasa. Pero esos hechos tienen un significado. Pues ahora vamos a intentar verlo en tu historia. Pero no te me adelantes, ¿vale? Céntrate. Venga, atrévete. Así como lo estás haciendo de puta madre. Dale. ¿Sabías qué hechos eran los que estaban ahí plasmados? ¿Tenías una noción de cuál era el conflicto, aunque no tenías absoluta claridad sobre él? Lo estabas haciendo intuitivamente. Llevamos desde febrero del año pasado con esto. Y muchas veces el error o el problema que tienen los escritores novatos es que creen que lo que escribieron significa tal o cual cosa o que hablan sobre tal o cual otra, cuando en realidad no es así. Es muy difícil, no es lo más difícil, pero es muy difícil aprender a ver tu propia existencia desde fuera, como si no fuera tuya. De pronto nos enfrentamos a experiencias que nos llevan a tomar conciencia y a ver nuestra propia realidad de una manera completamente distinta que no coincide con esa idea que nosotros teníamos sobre nuestra propia realidad. Tienes que aprender a despegarte, a desprenderte o desapegarte de ti. Porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la paja en el propio, ¿verdad? Los lectores no tenemos más herramientas. Los lectores solo tenemos lo que está ahí. Y tenemos que sacar una interpretación de lo que pasa solo con lo que está ahí. No te estás limitando a hacer una interpretación basándote en los hechos, en lo que está expuesto. Y te lo impide también tu propia perspectiva sobre tu vida, sobre tu relación,
Y también probablemente haya algo de no querer ver, como de no puede ser, esto no puede ser. Creen que el significado que se puede extraer de un relato específico que representa un momento específico de su vida, de pronto se va a convertir en la representación de toda su vida. Esa es mi vida. Todo yo soy esto. Y ya les bloquea, ya les incapacita porque la vergüenza les carcome, ay no, y el qué van a decir, y lo peor, ¿cómo voy a poder? O sea, no, yo no soy así, yo no soy así, además las cosas no son así. Eso es lo que te está impidiendo ver lo que tienes que ver. Así que si consigues hacer eso de lado, te doy un premio. Y céntrate. Hechos, en los hechos. ¿Y qué significan esos hechos? No te confundas con tu vida. Tienes que centrarte en este relato, ¿vale? Y que no te sorprenda yo diciéndote, ¿de verdad ese es el objeto de deseo de tu personaje? ¿De verdad ese es el tema que trata? Ah, sí, eso es lo que estás queriendo decir. Porque además ese es el mecanismo que siempre empleo para detenerte un poco y decirte, pues entonces si está preguntándomelo será porque esto que yo estoy diciendo no es, ¿no? No estamos hablando de ti y de tu vida. No hemos llegado a la conclusión del significado. Nada más estamos haciendo un recorrido sobre los hechos. No te adelantes. Eso no es lo que pasa en el relato. Sí. ¡Coño! Pero es que no estamos hablando de tu vida. A eso me refiero con que te digo que te tienes que alejar de ti. Como tú sigas haciendo esto, como tú sigas siendo incapaz de erradicarte de ti misma, de no ver tu pasado y no querer encajar esto que tú sabes desde fuera y te limites única y exclusivamente a ver lo que estás contando con los hechos con los que construiste el relato, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, no me sirve de nada, ni a mí ni a ti, porque yo sé más cosas que no están en el relato. Me la suda. No me interesa lo que esté fuera del relato. Solo me interesa, y a ti, ergo, en consecuencia, solo te tiene que interesar lo que esté en el relato, porque además, otra cosa que no sé si has perdido de vista, los lectores no conocen tu vida y se la suda. Los lectores no te conocen, ni necesitan conocerte. Los lectores lo único que van a tener son las palabras que utilizaste en el texto, punto y pelota. Y esas palabras que utilizaste en el texto son las que nos van a llevar a entender qué cuentas, de qué hablas y qué quieres decir al respecto. Si después de ver y escuchar esto aún necesitas calarme, reserva una clase de prueba a través de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Me gustará conocerte y que nos pongamos manos a la obra. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al vídeo y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Flex.